Buenas tardes, amigas y amigos. Hoy día vamos a intentar algo que vamos a hacer live coding de la construcción de una aplicación en Python partiendo desde cero, más o menos. ¿Ok? Vamos a tomar un problema, un poco de juguete, ¿ya? Y lo vamos a ir construyendo de a poco y armando una solución. No se preocupen mucho por por copiar el código que van a ver ni nada por el estilo. Lo vamos a dejar disponible después en la página de Games. Así que me interesa más que sigan un poco el flujo y si tienen dudas la vayamos preguntando. Ojo que vamos a cometer algunos errores a propósito en el camino, así que no se asusten si ven algo muy mal. Ok, digamos que tenemos que resolver un problema, ¿ya? Una situación clásica, donde recibimos un archivo de datos, ¿ya? Por ejemplo un CSV, ¿ya? Vamos a procesarlo con Python, ¿ya? Inicialmente vamos a medir el performance, vamos a validar que eso esté bien vía test de unidad, vamos a hacer algunos puentes con C y vamos a tratar de armar todo esto en un paquetito en una hora, si todo sale bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el problema que vamos a resolver ahora, les recuerdo, esto es un problema de juguete, ¿ya? Se va a llamar Power Couple, ¿ya? La idea es que vamos a recibir un CSV, ¿ya? con las siguientes características. Vamos a tener un ¿ya? Ejemplo Pedro, ¿ya? Y vamos a recibir una serie de números en adelante, que por ejemplo pueden ser 3, 7, 2, 9, van a ser números enteros positivos, en teoría, ¿ya? Y pueden ser una larga lista de números y nosotros tenemos que encontrar y responder con la mejor combinación de estos números que maximice el valor de a elevado a b. ¿Ok? O sea, de ahí, de 3, 7, 2, 9, tendríamos que responder que en el caso de la situación Pedro, ¿ya? Entonces la respuesta tendría que ser una cosa así como que, en el caso de la situación Pedro, la mejor combinación es elevado a 9. ¿Ok? Ya. Y obviamente el CSV puede tener muchos casos, ¿ya? Y nosotros deberíamos ser capaces de responder con los valores correspondientes. En este caso es 8 y 9 la mejor combinación. Y en el caso de Diego, ¿cuál es? 3 a la 2, 3 a 2, ¿cierto? Ya. Entonces, ok, esto suena suficientemente sensato. Un problema combinatorial, buscar algún valor y tratar de resolverlos por nuestra cuenta. Una cosa, lo que querríamos tener es un programa que se llama PowerCouple, por ejemplo, que nosotros le pasamos el archivo de datos como entrada, ¿ya? Y que me escupa la salida hacia la salida estándar, ¿ya? Y a menos que nosotros le pasemos un menos O con el tipo de que es salida, punto, digamos, donde vamos a tirar la salida. Si podemos más encima dar ayuda, mejor todavía. ¿Ok? Yo asumo que, o sea, muchas de estas cosas se podrían resolver también con NumPy, etcétera, pero como ya vimos NumPy la semana pasada, ahora vamos a hacerlo todo como más de cero. Entonces vamos a empezar a armar la estructura de un programa y cómo responder a estos requerimientos, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos un directorio cualquiera, ¿ya? A .py, ¿ok? Que en principio va a partir vacío. Normalmente uno cuando tiene un script en Python, todos han jugado un poco con Python ya a esta altura, me imagino, o sea, han visto algunos, como hacer un print, un ciclo for, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí vamos a distinguir en cuando uno quiere hacer un script bruto, digamos, que uno dice print hola y que lo vamos a correr con Python por acá, con PowerCouple, ¿ya? Perdón. ¿Ya? ¿Ya? Eso es como lo que nosotros podríamos hacer inicialmente, de poner un script con todos los comandos, pero cuando uno quiere hacer un programa que puede ser importado después desde otra parte, queremos separarlo en lo que son las funciones y lo que se va a ejecutar cuando uno, como el main del asunto. Ustedes han programado probablemente en Java, en C, etcétera, que es donde uno define un main. Entonces, vamos a partir, como base de la estructura, vamos a decir que si el nombre de este archivo es igual eh, a main, en este caso vamos a llamar una función, por ejemplo, llamada main, y vamos a definir una función main, ¿ya? Que va a imprimir chao, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ok? Partimos con nuestra estructura básica, es que si este programa
es ejecutado así como Python algo, ¿ya? En ese caso solamente vamos a ejecutar la función main, puede llamarse xxx si ustedes quieren, ¿ya? El- pero si importamos este script desde otra parte, ¿ya? Por ejemplo, si decimos Python y decimos import Power Couple, ¿ya? No va a imprimir nada, como debería ser en el caso de main, pero y de Power Couple lo podríamos llamar a main. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ya. Entonces, lo primero que queremos hacer es, ¿se acuerdan ustedes de que queremos leer el nombre del archivo que vamos a parsear desde los parámetros que le estamos pasando al sistema? Normalmente nosotros usamos sys, que nos da información sobre el sistema y sobre el contexto, ¿ya? Eh, y incluye una variable que nos muestra cuáles son los argumentos. Entonces, por ejemplo, si tenemos Power Couple y le pasamos varios argumentos, bla, 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 nos va a dar una lista con los argumentos necesarios. Entonces aquí nosotros podríamos empezar a parsear ya menos, o sea, donde hay un menos O, donde el archivo de salida, etcétera, pero ¿para qué vamos a hacer eso si tenemos Python? ¿Ya? Entonces ahí empezamos con usar algunas librerías y empezar es lo que nosotros necesitamos para parsear argumentos, ¿ya? Entonces vamos a crear un parser que va a ser argparse. Vamos a crear un argument parser, ¿ya? Y vamos a dar una descripción a nuestro programa, ¿ya? Con el description va a ser igual a ¿de qué va a ser nuestro programa? Va a ser find power couples, digamos, en sysv files. ¿Ok? Entonces ya le dimos una descripción a nuestro programa. Vamos a agrandar un poco la ventana porque la resolución lamentablemente no es muy buena acá. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos al parser que estamos creando, le vamos a agregar un argumento, ¿ya? Que le vamos a llamar data por ahora, ¿ya? Donde le vamos a decir que la ayuda sobre este dato es el input file in sysv format, por ejemplo, ¿ya? Y después vamos a simplemente decir que los argumentos que vamos a recibir van a ser el parser de .parseArguments. ¿Ok? Entonces después podemos poner print args.data. Solo para probar eso, ¿por qué no? Ah, perdón, me cometí un error. Todo esto está dentro del main y aquí solamente llamamos a main acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí nosotros le podemos dar un parámetro y nos va a decir, estamos haciendo el print de ese parámetro, así que estamos bien. ¿Ya? Si nosotros le decimos nada, nos va a decir, hay pocos argumentos, incluso nos va a dar al tiro la línea de comando como debería estar. Incluso entonces ya le podemos decir menos h y decimos power couple data, find power data y los parámetros que estamos recibiendo. ¿Ya? O sea, ya estamos empezando a armar la relación con el usuario. ¿Ya? Además, nosotros queremos poder poder leer este archivo. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un archivo que era un CSV que vamos a tomar de entrada? ¿Eh? Entonces, una alternativa sería leer el archivo línea por línea, ¿cierto? Entonces podríamos hacer for line in open args.data, ¿ya? Y ir procesando línea por línea. Pero una de las cosas que uno aprende es que los CSV siempre tienen sus mañas, tienen que a veces vienen con comillas, que a veces convienen un punto y coma separadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué vamos a hacer todo eso si tenemos Python? ¿Ya? Entonces podemos importar la librería CSV, ¿ya? Entonces, con CSV podemos decir, por ejemplo, for row por cada una de las filas en el CSV reader del archivo que vamos a abrir, ¿ya? openargs.data, ¿ya? Por cada una de esas líneas podemos decir print row, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí tenemos un archivo, yo tengo aquí un archivo data.csv, ¿ya? Que tiene esto Pedro, Juan y Diego, ¿ya? Y puedo decirle que Python Power Couple, ¿ya? Que esto debería seguir funcionando, sigue funcionando, ¿cierto? Y se llama data.csv, ya va a leer cada una de las filas y el CSV va a aparecer eso y me va a retornar listas con todos los elementos que tenemos dentro.
Perfecto, hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Ahora nosotros queremos escribir nuestros resultados en otro CSV también, entonces podemos usar perdón, me faltó una cosa. Aquí, ¿qué pasa si le decimos da.csv? ¿Ya? Vamos a tener un problema de que al abrir vamos a tener un error y no deberíamos tener un error porque nosotros deberíamos tratar de abrirlo y ver si el archivo existe y si no existe alegar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno puede, en vez de hacer un open, realmente es, ¿para qué vamos a hacer todo ese proceso de análisis si el archivo existe o no si tenemos Python, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces le podemos decir que el argumento de data va a ser, no es de cualquier tipo, sino que en particular es un tipo parser.filetype, ¿ya? Bueno, perdón, tipo argparse, ¿ya? Va a ser, el parámetro que le estamos pasando tiene que ser un archivo que vamos a abrir de solo lectura. O sea, tiene que ser un archivo y tenemos que ser capaces de leerlo, ¿ya? Y le decimos ahí mismo que va a ser un archivo, entonces es él el que se va a preocupar de abrirlo, ¿ya? Entonces ahora args.data va a ser un file descriptor, ¿ya? Que va a estar abierto y listo y revisado para llegar y usarlo, ¿ya? Entonces ahora podemos el mismo argparse se va a quejar de que ese archivo no existe, ¿ya? Pero si usamos data.csv va a llegar y va a abrirlo sin ningún problema, ¿ya? Entonces le damos la pega de revisar si el archivo no existe y quejarse al respecto y abrirlo dentro del contexto y cerrarlo cuando necesite, etcétera, al mismo parser. ¿Ya? Hasta ahí, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya. Ya. Entonces ahora queremos poder escribir también estos CSV, entonces ahora necesitamos un writer, ¿ya? Vamos a pensar en ¿cómo queremos hacerlo? ¿Cierto? Con un "-o", ya lo habíamos definido por ahí, ¿cierto? "-o" con una salida, y si no, a la salida estándar. Entonces agreguemos a otro parámetro, ¿ya? Vamos a agregar un argumento que se llame ya sea "-o", o por ejemplo, "-output", ¿ya? Donde lo importante es que es output file in CSV format, ¿ya? Y más aún, queremos que en el caso del default, en el caso de que no lo demos, que sea sys.standardout, ¿ya? Y que también queremos de que esto sea del tipo argparse.filetype, pero esta vez queremos escribir, ¿cierto? Le puse W minúscula, C minúscula, ¿ya? Entonces va a ser un archivo de escritura que más encima vamos a llegar y escribir directamente. Entonces vamos a decir que nuestro csvout, por ejemplo, una variable que estamos inventando, va a ser un csv.writer, ¿ya? ¿Y hacia dónde vamos a escribir? Hacia args.output, que es la variable que nos está dando el parser de argumento. Entonces ahora, por ejemplo, en vez de imprimir, podemos decir que el csvout.writeRow, que es la función que escribe hacia el CSV, ¿qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir el row. ¿Ok? Entonces ahora, normalmente nosotros hacemos esto y nos imprimiría ahora es el CSV writer el que está escribiendo hacia el standard output, ¿ya? Está imprimiendo un CSV válido, ¿ya? O le podríamos decir "-o salida.csv", ¿ya? Y en este caso salida.csv es la salida que estamos escribiendo ahí. ¿Ok? Hasta ahora, aparte de leer y escribir el CSV, no hemos procesado los datos. Ahora lo interesante, ¿cierto? Ahora que ya leímos los datos y somos capaces de escribir una función, tenemos que empezar a pensar ok, ¿cómo lo vamos a procesar? ¿Ya? Si ustedes se fijaron, cada row primero tiene un label y después tiene los números que nosotros vamos a analizar, ¿ya? Entonces podemos decir que el label va a ser el primer elemento del row, ¿ya? Y los numbers son desde el primer elemento en adelante hasta el final, ¿ya? O sea, si nosotros hacemos un print de los numbers, deberíamos tener solamente el arreglo de números, ¿cierto? Estamos viendo solamente los números. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar que nuestro power couple, ¿cierto? Nuestra mejor combinación va a ser, vamos a llevar una función, lo podemos poner find power couples,
find power couple, ¿ya? De todos esos números, ¿cierto? Y después cuando vayamos a escribir, realmente vamos a escribir, le vamos a pasar una tupla, o un arreglo de lo mismo, le vamos a pasar un arreglo que vamos a escribir al CSV, ¿ya? Donde le vamos a decir cuál es el label. Y como el power couple va a ser un par, va a ser una tupla que va a tener dos valores, vamos a darles el PC sub 0, ¿ya? Y el PC sub 1, ¿ya? Por ahora vamos a definir esta función findPowerCouple de los números, ¿cierto? Y vamos a retornar una tupla 0,1, o sea, cualquier número. ¿Ok? Probemos esto. ¿Funciona? Digamos la salida ahí. Bien. Ya estamos llamando a la función findPowerCouple y nos está respondiendo 0,1 y eso es lo que estamos tirando hacia el CSV. ¿Ya? Entonces, ahora viene la tarea de decidir cómo lo vamos a calcular. Pero siempre que vamos a calcular algo, lo importante es, antes de eso, definir algo que en computación se llaman test unitarios, ¿ya? Porque no sabemos si lo que nos va a retornar una función está correcto o no. Entonces, antes de siquiera pensar en que en implementar una función, la idea siempre es implementar test que validen que esa función esté bien. Y después uno implementa la función que pasa esos tests. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios casos, 3, 7, 5, 9, bla, 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 ¿ya? Y que nosotros sabemos la respuesta, son los únicos casos que sabemos la respuesta. Entonces, nuestra función debería por lo menos ser capaz de responder esto. ¿Ok? ¿Ya? Y existen muchas librerías de unit testing en Python, pero yo la que me gusta es PyTest, ¿ya? Porque muy sencillo, PyTest, ¿ya? Para instalarlas están siempre como pip install PyTest, ¿ya? Porque no es parte de las librerías estándar de Python, ¿ya? Pero la gracia que tiene es que es muy fácil de implementar. Vamos a escribir rápidamente un par de tests para asegurarnos que esto está funcionando, ¿cierto? Entonces vamos a decir test power couple, ¿ya? Y vamos a importar power couple, la librería que estamos creando, ¿cierto? Y vamos a crear una función que se llame test, por ejemplo, aquí vienen estos ejemplos de acá, por ejemplo, ¿ya? Test Pedro, ¿ya? En el test Pedro lo que vamos a hacer es que asegurarnos que si yo llamo a PowerCouple.findPowerCouple, ¿ya? ¿Con qué números? 3729, ¿ok? La respuesta que debería darme findPowerCouple es 7,9, ¿ya? Podríamos inventar, por ejemplo, o podemos, en vez de Pedro, podríamos decirle caso 1, por ejemplo, ¿ya? O caso 2. ¿Ya? ¿Y qué otro caso podría ser? 1, 2, 3, ¿ya? 1,2,3, en cuyo caso la respuesta es 3,2, en ese orden. ¿Ok? Escribimos dos tests muy sencillos. Entonces, lo que vamos a hacer es decir PyTest, ¿ya? Menos B, es decir, los tests están fallando. Ya el test caso 1 falla porque la función me devolvió 0,1 y debería haberme devuelto 7,9. Aquí nuevamente me devolvió 0,1, debería haberme dicho 3,2. ¿Ok? Entonces, eso es porque nuestra función findPowerCouple solamente responde 0,1, digamos, no está respondiendo nada, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a implementar la función findPowerCouple que nos permite pasar los tests que nos habíamos propuesto, ¿ok? Aquí, entonces, queremos buscar todas las combinaciones de dos números dentro de un arreglo de números, tal que a elevado a b sea el valor máximo. Obviamente hay mil maneras de hacer esto de manera más fácil, como NumPy o lo que sea, pero podríamos, por ejemplo, escribir, ¿cómo lo haríamos? Como naivamente, deberíamos decir que el máximo valor, por ejemplo, es 0, que la máxima tupla es igual a known, entonces después, por ejemplo, for x in numbers, ¿ya? Y después for y numbers, ¿ya? Y después vemos si x elevado a i es mayor que cierto valor máximo. En ese caso nos recordamos esa tupla, no, pero ¿para qué vamos a hacer todo eso si tenemos Python, ¿cierto? Entonces,
Entonces lo que hacemos es, usamos una librería que se llama itertools, que lo que me hace es buscar combinaciones, iteraciones, etcétera, en cosas que le debo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir de que vamos a usar una función que se llama itertools. ¿Cómo se llama? Tengo el torpedo aquí. Permutaciones, ¿ya? Permutations, que me da, yo le paso la lista de números, ¿ya? Y que me dé todas las permutaciones de dos de esa lista de números, ¿ya? Entonces, de hecho, yo le podría decir print a esto, ¿ya? Entonces, vamos a correr esto de acá. Y me devuelve un objeto que es un iterador realmente. O sea, que yo le puedo ir pidiendo datos. ¿Ya? Entonces, voy a decir, ok. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que por cada permutación que me da itertools, yo voy a decir print p. ¿Ya? Voy a imprimir esa permutación. Entonces, si lo ejecuto, ahí veo que itertools me está dando todas las permutaciones de la lista de los casos que yo tenía en el data.csv. ¿Ok? Si vamos muy rápido me avisan, ¿no? ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta de un detalle importante para los que ya han programado un poco en Python. Entonces, ustedes se fijan, este tuple que me está respondiendo aquí, estas cosas no son strings, no son números. Entonces jamás vamos a poder elevar el string 2 al string 9, lo que sea, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un problema, porque nuestro CSV nos está devolviendo, o sea, nuestro parser CSV nos está devolviendo strings en vez de números. Entonces, vamos de vuelta a corregir eso. Aquí estábamos leyendo el CSV, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le dije que los números era todo el arreglo de respuesta que va del primer valor en adelante? Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a convertirlo a enteros para atrás. Para eso, una de las cosas que me gusta mucho de Python son los list comprehensions, que uno dice, por ejemplo, el int de x para los x en ese string. ¿Ya? Entonces, para todos los x que hay en esa lista, los vamos a convertir a int y eso es lo que vamos a dejar en numbers. Perfecto, eso se parece harto como uno describe de repente las comprehension en matemática. ¿Ya? Volvamos a probar esto de acá. Bien, ahora sí tenemos números y ahora sí podemos jugar con números. ¿Ya? Entonces, ahora queremos encontrar el máximo. O sea, podríamos recordar que el máximo es 0, empezar a hablar para qué. No lo voy a decir para qué. ¿Ya? Lo que podemos hacer es imprimir el máximo de todas estas cosas que nos va a dar itertools. ¿Ya? Seguimos respondiendo 0, 1, o sea, todavía nuestros tests van a fallar. ¿Ya? Pero el máximo en el caso de estas tuplas va a ser el máximo valor de las tuplas ordenadas por el primer elemento, después por el segundo elemento. O sea, aquí la función max, ¿ya? Normalmente le damos números, nos va a dar el número máximo, pero si le damos tuplas nos va a dar cualquier cosa. ¿Ya? No es lo que queremos. Nosotros queremos poder decidir que vamos a ordenar en base a cierta función que vamos a definir nosotros sobre cada una de las tuplas, cada una de las permutaciones. Entonces le vamos a decir de que la llave para ordenar esto va a ser una función ya que se va a llamar power tupla, por ejemplo, pout, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Pout, que va a recibir, les recuerdo que de las permutaciones van a salir tuplas, ¿cierto? Entonces Pout va a recibir una tupla, ¿ya? Y vamos a retornar el primer elemento de la tupla elevado al segundo de la tupla. ¿Ok? Entonces, en base a eso, vamos a ordenar y vamos a sacar el máximo. Y eso ya tiene más pinta de el power couple que queremos encontrar. O sea, buscar de todas las permutaciones, ya sacar el máximo ordenado por el valor que nos devuelve esa función, que es de cada tupla el primer elemento elevado al segundo. ¿Ok? Entonces, ahora, si hacemos esto, 4, 9, 8, 9, 11, 76, ¿ya? ¿Pasará esto los tests? Miren, pasamos los tests, ¿ya? Entonces, eso, esto significa que ya nuestro programa está bien encaminado, ¿ya? Deberíamos nosotros definir algún test sobre esto, ¿cierto? O sea, en la definición de test vamos a definir para caso 1, por ejemplo, que vamos a asegurarnos de que powercouple.pout dígame alguna cosa, ¿ya? 5,2,
¿ya? O sea, de 5 elevado a 2 debería ser 25, ¿cierto? Así nos aseguramos que esa función debería estar funcionando, ¿ya? ¿Pasamos ese test? No, me falta igual, perfecto. Por eso siempre es bueno tener los tests de renta unitaria ahí, para asegurarnos de que ese test está pasando también. ¿Ok? Listo. Entonces dijimos ya, terminamos nuestro programa, ¿cierto? Terminamos, procesamos el data.csv, ya generamos resultados y lo tenemos, recibimos parámetros, etcétera. Ya entonces, ahora nos dice, ya, ok, ahora, ya, qué bueno que lo hiciste con ese archivo, pero pruébatelo con este otro archivo. ¿Ya? Lo ejecutamos, por supuesto, pasamos al otro archivo, lo ejecutamos, ¡pam! Algo aquí pasó, ¿ya? Aquí nos está dando el error de que estamos tratando de transformar a int algo que dice 3. A ver, miramos los data, ¿cierto? El archivo que nos pasaron, y fíjense que nos pasaron aquí un archivo que trae un string metido entre medio que no pudimos transformar. Esto es lo más clásico del mundo. O sea, cada vez que nosotros vamos a procesar un archivo de datos, siempre va a venir con alguna clase de basura o cosas en el formato que no corresponde, etc. Entonces, ok, llamamos por teléfono y dice, oye, me mandaste un archivo de datos que tiene strings metidos entre medio. Y dice, ya, ok, los strings, ignóralos. Ya, quédate solamente con los números que vienen ahí. Ya, ok, bueno. Entonces, aquí, cuando generamos la lista de números, ya, podemos decir de que nos vamos a quedar de las cosas que vienen en el row del CSV solamente si lo que estamos leyendo de aquí es isDigit. ¿Ya? Entonces, solamente las cosas que están compuestas por dígitos, vamos a transformarlo enteros y eso los vamos a ocupar. El resto lo vamos a ignorar. Y esto es una de las cosas choras también de los list comprehension. Entonces vamos a transformar integer para los X están digamos, en esa lista, solamente si el X cumple cierta condición. Y no funciona eso. Casi. Tampoco. O sea, que ya por lo menos tenemos otro error, ya, lo cual siempre es bueno, ¿cierto? Fíjense que aquí nos está dando que el máximo de los argumentos es una secuencia vacía. A ver, ¿qué podría aparecer en los datos que nos esté molestando? Fíjense. Tomas 1. Nos mandaron un archivo que tiene 1, entonces jamás vamos a encontrar, siempre estamos buscando pares, entonces el permutador nunca va a encontrar un par en un arreglo que tenga un solo elemento. Entonces tenemos que asegurarnos también solamente, ¿ya? ¿Qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, decidimos que los vamos a ignorar también, todas las filas que están en eso, ¿ya? Entonces, decimos que si el largo de numbers, ¿ya?, es mayor que 1, solamente en ese caso vamos a buscar un power couple, ¿ya? ¿Ya? Y tratemos de correrlo y fíjense que ahora Tomás desapareció. ¿Ven? Simplemente lo ignoramos. Dice, listo, problema superado, pasamos a la falla, entonces ya, bring it on. ¿Ya? Entonces dice, ya, ok, te voy a mandar un archivo que se llama huge.csv. ¿Ya? Esto no puede ser bueno. Ok, ya, bien. Corramos con huge.csv. De ahí lo vamos a tirar una salida huge. A ver, veamos, ¿qué tan huge realmente es? ¿Ya? 1000 líneas, no es tanto. Esto no es realmente grande. Pero ya corrámoslo con huge, pero dejemos la salida en salida huge, por ejemplo, .csv. ¿Ya? Vamos, paf. Y ahí cuando ya pasan los 5 segundos nos empezamos a preocupar. Entonces, digamos, eso son 1000 filas. Digamos, no deberíamos hacer. A ver, revisemos esto. Vamos a time, ustedes saben Unix, así que time nos va a dar cuánto tiempo se va a demorar, ¿ya? Entonces, Python, con muchos de los scripted languages, es muy práctico para programar rápido y implementar muy rápido una solución a un problema, pero obviamente vamos a llegar a los casos donde, donde el performance no va a ser comparable con lo que nos puede dar C o con lo que nos puede dar otro lenguaje. Mira, 25 segundos para calcular el máximo de todas esas líneas. Bueno, ¿se ve bien la salida por lo menos? Ya, sí, parece ser sensata. Tendríamos que hacer unos tests para probarlos, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? De hecho, a propósito, no vamos a hacer un test para probarlo. ¿Ya?
Entonces, esto como que se muere 26 segundos es un poco impresentable, ¿ya? En 1000 líneas, ¿ya? Entonces, decir, no, esta cuestión tiene que estar listo en menos de 5 segundos, tiene que estar corriendo, ¿ya? Supongamos, hay montones de maneras de hacer esto más rápido, como les digo, o sea, usando Python, etcétera, pero supongamos que estamos resolviendo un problema que no se puede resolver con un Py ni nada por el estilo y tenemos que implementarla en C, ¿ya? O sea, digamos, ok, intentemos resolver la parte crítica. Antes de pensar en implementar en C, ¿ya? Estamos demorando los 26 segundos, pero no sabemos por qué. ¿Ya? Puede que el cálculo de permutaciones se demore, puede que el parseo se demore, puede que la escritura del archivo se demore, puede que el cálculo... Muchas cosas se pueden demorar, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en ese caso, porque no sirve de nada suponer, ¿ya? Usamos un profiler, ¿ya? Y para eso existe un módulo cProfile, ¿ya? Donde lo que vamos a hacer es le vamos a dar le vamos a decir que vamos a ejecutar el módulo cProfile, le vamos a decir que corra ese programa con esos parámetros, ¿ya? Entonces cProfile va a correr y normalmente se va a demorar 26 segundos que voy a tener que rellenar de alguna manera, ¿ya? Entonces, de hecho se va a demorar un poquito más porque cProfile inserta elementos dentro de la ejecución como para poder calcular el tiempo de cada una de las funciones que se están llamando y cuánto tiempo tiende a acumular, cuánto tiempo está ocupando en total, incluyendo los llamados internos, ¿ya? Entonces, la idea es que si tenemos un problema que es lento, corremos con cProfile eso y hay un montón de parámetros que ustedes pueden investigar y vamos a recibir una lista de todas las llamadas a todas las funciones, incluyendo tanto las nuestras como las librerías de sistema, ¿ya? Entonces tenemos aquí las llamadas a argparse, que son montones, ¿ya? Pero lo que vamos a mirar aquí va a ser esta columna de aquí, que es total time. Nosotros podemos ordenar por total time también. Entonces, fíjense que todas las llamadas a argparse son casi cero en tiempo, ¿ya? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tenemos que encontrar cuál es el culpable. Este es el culpable, ¿ya? Es POUT, o sea, la función de A elevado a B, que calcula A elevado a B, ¿ya? Ese que se está comiendo todo el tiempo. ¿Lo ven? Y es llamado 3.332.936 veces, por todas las combinaciones, ¿ya? Y fíjense que, por ejemplo, cosas como el cálculo del máximo en menos de un segundo, ¿ya? Y todo el resto, todo lo demás es despreciable, ¿ya? O sea, todo nuestro programa puede sobrevivir de lo más bien, pero necesitamos resolver este problema de otra manera. Una pregunta. El llamado al máximo hace un llamado a PowerT. Entonces, claro, para evaluar cada par. claro, pero entonces cProfile, ¿cómo cuenta el tiempo del llamado interno que hace a PowerT? Porque en el fondo es parte del cProfile, se mete en el engine de ejecución, ¿ya? Porque Python facilita mucho eso, ya para saber exactamente en qué tiempo fue llamado dentro del stack. O sea, como el stack cuando cambió, cuando llamó a la otra función, tiene ese tiempo, cuando vuelve tiene ese tiempo. Entonces sabe exactamente cuánto tiempo se perdió max sin incluir las llamadas sucesivas hacia abajo. Pero eso es porque cProfile se engancha con el engine, digamos, con CPython, digamos, porque es una implementación, el Python que todo el mundo usa, una implementación C en Python, pero provee ganchos para poder hacer cosas como poder hacer introspección, por ejemplo, o sea que un programa puede estar monitoreando lo que está haciendo otro. Todas esas poderosas herramientas de introspección que tiene Python incluyen el hecho de poder calcular los tiempos y en qué momento exactamente una función llama a otra, etc. Entonces, con eso ya tenemos información suficiente para decidir. Perdón, ¿cómo vamos en el tiempo? Vamos bien. Entonces decimos, ok, ya, queremos resolver este problema para poder demorarnos menos. ¿Qué podemos hacer? Después de meditar un rato pensamos, ok, vamos a tratar de... En una de esas, Python por alguna razón se demora mucho en hacer esto, ¿ya? Pero no debería demorarse tanto, quizás lo podemos resolver en C, ¿ya? Entonces, tratemos de hacer un programita en C, ¿ya? Que podamos llamar desde nuestro Python para resolver la parte crítica del problema, la parte que tiene problemas de performance, ¿ok? Entonces, pongámonos el sombrero de programador en C ahora, ¿ya? Y vamos a inventar una librería o un programita que se va a llamar, ya que el otro se llama Pow, vamos a llamar Piu, ya, punto C,
que no. ¿Ya? P.C, ¿qué va a hacer? Va a ser, vamos a definir, por ejemplo, algo que va a devolver un long, ¿ya? Se va a llamar PU, y va a recibir un long X y un long Y, ¿ya? Y lo que va a hacer retornar tenemos la función POW en C, ¿cierto? ¿Ya? De X, Y. Pero no la tenemos así como así, tenemos que importar include math.h para que tiene que incluir la función POW, ¿cierto? Tenerla ahí nos va a dar dolores de cabeza, así que lo mejor que vamos a hacer es también incluir un main que efectivamente pruebe que esto está funcionando. O sea, vamos a hacer un printf de, le vamos a decir piu, ¿ya? Y vamos a incluir un long D, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a llamar a la función piu con dos parámetros, 5,3, ¿ok? Y esto debería funcionar. Ah, falta un clásico backslash n. ¿Sí? ¿Debería funcionar lo que podemos hacer, Juan Carlos? ¿Sí? Ah, falta algo. ¿Ya? sdio.h. ¿Ya? Aquí nos falta alguno. Hay todo un layer de compatibilidad entre Python y C, etcétera, pero existen algunas herramientas que nos facilitan la vida, ¿ya? Entre ellos está una que se llama, una herramienta muy simpática que se llama Swig, ¿ya? Que Swig ayuda a crear puentes entre diversos lenguajes de programación. Entonces uno define interfaces, ¿ya? Y puede usarla desde un lado para otro, ¿ya? Yo que uso un Mac, yo lo instalo con Brew, install Swig, pero ustedes a lo mejor pueden apt-getearlos o yumearlos o bajar un exe de alguna parte, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo defino una interfaz que yo puedo usar desde Python? ¿Ya? Y en ese caso vamos a hacer pure.i, que es la interfaz. ¿Ya? Esta interfaz vamos a decir de que vamos a crear algo que para Python va a ser un módulo que se va a llamar pure, ¿ya? Y vamos a decirle cuál va a ser la interfaz para ese Python, o sea, cuáles son las funciones que va a poder ocupar. Perdón. ¿Ya? En este caso le vamos a decir, puede leer toda la vasta literatura que existe sobre Swig, sobre detalle de esto, pero lo voy a mostrar un ejemplo chico, ¿ya? Vamos a decir que vamos a tener una función que retorna un long, que se llama pew, que recibe un long y otro long. ¿Ok? Con un clásico punto h. ¿Ya? Y también lo que está fuera de esto también tiene que decirse porque este como corresponde como punto h de ese punto c. Entonces, en base a esta interfaz, nosotros vamos a llamar a Swig, ¿ya? Vamos a crear una interfaz para Python de py.i, ¿ya? Y me va a crear todos los wrappers y todos los... me va a crear varios archivos. Me va a crear, por ejemplo, un py wrap, ¿ya? .c, que no queremos mirar, ¿ya? No lo queremos, ¿cierto? Aunque lo estamos haciendo y eso es puro masoquismo nomás. ¿Dónde estamos? Ya, y todavía nos falta, vamos al 48%, ya, entonces mejor no. Ya, y nos va a crear varias librerías. Y esto lo tenemos que compilar nuestro PIU de tal manera que podemos usarlo de Python y tenemos que compilar el wrapper de manera que podemos usarlo desde Python, ¿ya? Todo esto lo dejé en algo que solamente les voy a mostrar, ¿no? porque suena más a magia, ¿ya? Entonces, Swig me va a generar de la interfaz, me va a generar algo, después compilamos PIU con unas flags específicas, se lo vamos a compilar debajo de un objeto, ya esto para que quede las direcciones de memoria relativas, ¿ya? Y después vamos a compilar el wrapper pasándolo a los headers de Python, ¿ya? Son estas 4 líneas y después tenemos que linkearlo, ¿cierto? Con un montón de parámetros mágicos, así que digamos que esto es magia nomás y vamos a compilar, ¿verdad? Y ahí compilamos el C a un objeto que podemos llamar desde Python. ¿Ok? Recuerdo, en todo caso, estas 4 líneas se las voy a dejar junto con la presentación ahí por si quieren jugar un poco con Swig y con flags de compilación, que es lo que los viene en la tarde. ¿Ya?
Entonces, ya que tenemos esta librería Pew, nuestro programa, ¿ya? Vamos a olvidar todo esto, ¿ya? Y vamos a crear una función, o sea, vamos a importar este módulo que inventamos recién, el módulo Pew, ¿ya? Y vamos a definir una función interna que es PewT, que toma una tupla, y lo que va a retornar va a ser del módulo Pew, vamos a la función Pew y le vamos a pasar t sub 0, t sub 1. ¿Ok? Ya ahí estamos llamando la librería. ¿Ya? Vamos a ver si esto funciona ahora. ¿Ya? Toda la razón. Muchas gracias. ¿Ya? Porque si no, no funcionaría igual. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a Power Couple, ¿ya? Con nuestra salida huge, le vamos a poner 2 para poder compararlo después. ¿Ya? Y veamos qué pasa. Parece que terminamos. ¿Ya? Parece estar bien. ¿Ya? O sea, si hacemos el time de esto, ¿ya? Al parecer pasamos de 27 segundos a 1.19, reimplementando esa parte en C. ¿Ya? Y esto es clásico de repente en los programas. Después vamos a ver por qué pasa esto, pero mágicamente, achicamos nuestro problema, podemos resolver esto. A ver, veamos nuestros test de unidad, ¿funcionan? Pasamos nuestros test de unidad, ¿ya? Entonces, al parecer, esto está bien, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro programa que funciona rápido, funciona bien, da los resultados, ¿ya? Después vamos a dar cuenta que hay un par de problemas aquí, ¿ya? Entonces ahora queremos compartirlos con el mundo. Ya queremos, el mundo tiene que saber esto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear un paquete, ¿ya? Al cual nosotros le pasamos, que resuelve este problema y nosotros vamos a crear un paquetito que use este paquete nomás, ¿ya? Entonces, primero que todo vamos a separar esto en... ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien cachó que está mal en todo esto? 5 puntos porque... ¿No? Ya, después vamos a ver por qué está mal. No está todo malo, pero hay varias cosas malas. ¿Ya? Entonces tenemos un programa que funciona rápido, que responde bien al parecer y resuelve nuestros problemas. Entonces ahora vamos a tratar de separar siempre como la ejecución particular del programa con la librería, porque queremos compartir esta librería con el mundo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que podemos hacer aquí, estas funciones nos dan, de hecho son dos, digamos, estas dos funciones nos dan como para crear una librería con esas dos funciones, no, digamos, no. Entonces, por lo menos, la parte de leer de un CSV y poder dar el resultado del Power Couple de eso, por lo menos eso dejémoslo como una función y solamente en la parte del main solamente parsemos los argumentos y escribamos los resultados solamente. ¿Ok? Ya, entonces eso nos demoramos poco en eso porque lo que vamos a hacer es pasar todo esto, casi todo realmente, vamos a mover algunas cosas para abajo, a una función que le vamos a llamar, por ejemplo, find Power Couple in CSV. ¿Ok? ¿Y qué cosa le vamos a pasar? Le vamos a pasar el CSV file que vamos a usar de entrada. Entonces, seguimos con por cada fila en el CSV Ruler del CSV file de entrada, ¿ya? Sacamos el label, sacamos los números y si el largo es mayor que eso, vamos a calcular el Power Couple, ¿ya? Y lo vamos a... ¿ya? Vamos a calcular el Power Couple y vamos a yield, vamos a gritarle de vuelta al que nos está llamando, ¿ya? Vamos a devolverle una tupla que va a traer el label, ¿ya? Va a traer el primer elemento del Power Couple y el segundo elemento del Power Couple. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de hacer con esto? Acabamos de hacer un iterador. Significa, es una función que habría sido el sueño de cualquier estudiante de computación de primer año porque nunca vieron en primer año que de repente la gente decía, ya, ok, un programa que responda 20 valores, entonces ponían for i igual 1 to 20, return i, ¿ya? Y yo no decía, malo cuando corregía ese tipo de pruebas, ya, ok, esto ahora sí se puede hacer, ¿ya? Y eso se hace con yield, significa que cada vez que se llama o sea, a esta función,
va a responder esto, ¿ya? Y cuando se llame de nuevo va a seguir corriendo y va a responder de nuevo. ¿Ok? ¿Ya? Y esto es maravilloso porque solamente va a leer una fila cuando se vuelva a llamar de nuevo esta función. ¿Ya? Entonces, cuando uno construye programas y librerías en base a iteradores, el mundo es un lugar mejor. ¿Ya? Y es más rápido, eficiente y más paralizable, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que para cada, lo que me está devolviendo una tripleta, ¿cierto? El label por cada resultado, digamos. For result in find PC in CSV de el args.data, ¿cierto? Voy a escribir cómo sale en el CSV out, voy a escribir ese resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Ya, entonces para cada resultado que nos va a devolver este iterador, esta función, ya vamos a escribir ese resultado. Y en este caso el iterador, ¿cierto? Por cada fila del CSV, vamos a leer eso y vamos a responder con el label con los resultados de estos resultados del Power Table. ¿Bien? Pasa los tests, ¿ya? ¿Sigue funcionando salida Huge todo en su tiempo correspondiente? Sigue funcionando y parece que el resultado se ve, hay resultados, por lo menos, ¿ya? Entonces, ahora ya separamos la parte del main, que realmente lo único que debería ser siempre lidiar con los argumentos, ¿ya? Y llamar a una función y escribirle el resultado en el caso necesario. Incluso la escritura de esto podríamos tirarlo afuera, pero ¿para qué? ¿Ya? Entonces vamos a tomar todo esto y lo vamos a poner en un paquete, ¿ya? En este caso, ¿qué es un paquete de Python? Es un directorio, ¿qué es un módulo? En Python un módulo es cada uno de estos programas. O sea, Power Couple en este caso es un módulo, ¿cierto? Entonces, de hecho, un módulo lo podemos importar con import de cualquier parte, ¿cierto? Entonces, un paquete es un directorio. Vamos a crear aquí en nuestro directorio, podemos hacer en cualquier parte, pero vamos a crear un directorio, el paquete, ya no sé, no estoy mal. O sea, en Devel, aquí vamos a empezar a desarrollarlo, en Devel de Power Couple, ¿ya? Aquí vamos a armar un paquete. Normalmente, cuando vamos a trabajar en un paquete, partimos de un directorio vacío, ¿ya? Y vamos a crear una estructura de varios directorios con cosas, ¿ya? Incluyendo el archivo de setup, ¿ya? De configuración de esto, ¿ya? En particular, aquí el nombre del paquete tiene que venir aquí en un directorio que lo va a llamar, vamos a pensar algo más genérico, porque por Power Couple podríamos pensar después Power Triplets, Power Quintuplets o lo que sea, ¿cierto? Entonces le podemos llamar Power Tapos, ¿ya? ¿Por qué no? Power Tapos, ¿ya? Vamos a crear un paquete llamado Power Tapos, gracias Felipe, ¿ya? Entonces vamos a copiar nuestro Power Couples de anterior, ¿ya? Lo vamos a llamar Power Tapos, ¿ya? Vamos a dejar allá. Y nuestro viejo programa, vamos a hacer, ¿ya? Entonces tenemos dos lugares ahora. Tenemos donde estábamos aquí, ¿ya? Y tenemos hay un directorio, no se pierdan, el desarrollo, y ahí va el paquete Power Tapos, ¿ya? ¿Qué cosas necesitamos ahí en Power Tapos? Necesitamos PowerCouple.py y necesitamos las cosas de Pew, ¿cierto? O sea, entonces necesitamos Pew.py, ¿ya? Devel Power Tapos, ¿ya? Y necesitamos el compilado que se llama _pew.so también, Devel OPC Power Tapos. Creo que eso es todo lo que necesitamos, creo. Bueno, si no, nos daremos cuenta después. Y ahora, entonces, en vez de... vamos a renombrar nuestro Power Couple porque lo vamos a llamar... ¿cómo lo llamamos? ¿Ya? Test1.py. No sé, no, test no, porque vamos a confundir con el test de unidad, ¿ya? Ahí lo tenía program1.py porque no se me ocurrió nada mejor, ¿ya? Entonces, nuestro program1, realmente lo que nosotros queremos es que no exista todo esto, o tanto como sea posible, ¿ya?
y simplemente hagamos import power, no, perdón, from power topos, tapos, for power tapos, import power capo, ¿ya? Entonces ahora entonces de find CSV, que es lo único que estamos sacando de ahí, lo vamos a sacar de power couples, sí, eso, punto find CSV, ¿ok? Entonces este módulo está perdido en cualquier parte, así que no lo va a encontrar, no podemos ejecutar esto todavía. De hecho aquí no necesitamos ni import Pew, ni import iter-tools, ni CSV, argparse, sys también, ¿ya? Este es nuestro programa solamente, que estamos usando, el que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces, desarrollámoslo. ¿Ya? Entonces, en el directorio de develop.pc tenemos PowerTapos, ¿ya? Que tiene PowerCouple, tiene Pew y tiene la librería compilada que estamos usando. ¿Ya? Aquí es donde nosotros pensamos, ya, cuando queremos hacer un paquete, tenemos la biblioteca, por ejemplo, podemos crear directorios con los test de unidad, podemos crear directorios con datos binarios que nosotros podemos ocupar, o con ejemplos, con un montón de cosas, pero lo único necesario realmente es el directorio con los archivos en Python que vamos a ocupar y algo fundamental, que PowerTapos, ¿cierto? El paquete que estamos desarrollando, aquí tiene que existir un archivo que se llame init.py, ¿ya? Vamos a crear un archivo vacío, pero por lo menos ese archivo existe. Que ese archivo exista significa que todo lo que está dentro de este directorio es un paquete. Entonces un paquete en Python son un conjunto de módulos en un directorio que incluye ese archivo. Uno puede hacer un montón de cosas con ese init.py, puede definir cuál es el autor, o cuál es, por ejemplo, de todos los métodos, todos los objetos que están definidos aquí, realmente cuáles quieren que sean visibles fuera del paquete y cuáles no. Hay un montón de cosas que uno puede hacer ahí. Pero por ahora, init.py, con que exista es suficiente, ¿ya? Y después hacemos el famoso setup.py. Ustedes seguramente han bajado programas en Python, o sea, cuando uno baja programas en Python, generalmente viene un setup.py y uno lo ejecuta así como Python, setup.py, build o install, ¿ya? O lo que sea, ¿ya? Entonces, tenemos que crear ese setup.py para que la gente lo instale, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a crear, lo que necesitamos es from setup tools. ¿Ya? From setup tools import setup. Lo escuché por ahí, alguien sabe, ¿cierto? Entonces, lo único que necesitamos hacer es hacer una función setup, ¿ya? Que incluya un montón de cosas como el autor, ¿ya? Nicolás Loira en este caso, ¿ya? El email. No me relleno, pucha. ¿Ya? El nombre de este paquete, ¿ya? Que se va a llamar, falta la coma ahí, ¿ya? PowerTapos, ¿ya? Los paquetes, que en este caso el paquete es PowerTapos, ¿ya? Porque uno podría definir varios paquetes, ¿ya? ¿Y qué más? Y uno podría poner una descripción. This is the famous PowerTapos engine for power couples from CS5. Ya, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, creo que está bien. Y si no está bien, nos vamos a dar cuenta pronto. Gracias. ¿Ya? Entonces, definimos las características de nuestro paquete. Y ya con esto, o sea, uno puede poner un montón de información más aquí, a qué categoría pertenece, si alfa o beta. Una cosa importante es que tenemos que poner la versión, ¿ya? Esta es la versión, ¿ya? Y vamos a hacer el andado, así que esta es la 3.5.8 para dar la impresión que estamos trabajando en esto hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, release candidate 16, ¿ya? ¿Ya? Entonces estamos creando esta librería, ¿ya? Y aquí ya podemos, no nos queda tiempo, pero aquí podemos, si le ponemos algunos datos más, podemos subirlo a PyPy, que es como el repositorio centralizado de paquetes en Python, ¿ya? Y que para que así cualquier persona pueda hacer en su casa, en la comodidad de su hogar, pueda hacer pip install PowerTapos, ¿ya? Pero todavía no hemos llegado al punto en que funciona, así que primero asegurémonos que funciona, ¿ya? Entonces, estando en el directorio de desarrollo, ya tenemos PowerTapos, tenemos setup, vamos a decir Python setup,
¿ya? Y lo primero que uno trata de hacer es develop. Develop, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a instalar este directorio como un paquete de Python local. Realmente, o sea, ustedes saben de que todos los paquetes de Python quedan en un solo lugar, ¿cierto? No sé, pues, user, local, lib, Python, site packages, Python 2.7, bla, 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 y ahí está la lista de paquetes que ustedes han instalado, ¿ya? Entonces esto va a ir realmente a instalar no un link simbólico de Unix, pero sí un link de Python diciendo que aquí está esta librería, la librería PowerTabs, ¿ya? Listo, miren, corrimos develop. Lo único que hicimos, fíjense, no escribimos ningún programa, solamente escribimos setup y los comandos. Le decimos setup.py, develop, escribí, se forma un egg, forma un no podría escribir un readme, podría escribir un montón de cosas, ¿ya? Entonces, finish processing dependencies for power. Y otra cosa súper importante, que si nosotros usáramos otras librerías de otras personas, podemos decir cuál es la lista de requerimientos, ¿ya? Y cosa que cuando alguien haga pip install PowerTabs, todo lo que esté dentro de requirements se va a bajar y se va a instalar también, ¿ya? Eso se hace, uno puede decir, otra línea dice que requirements, que es un arreglo con los nombres de los paquetes de la otra versión, incluyendo las versiones mínimas, etcétera, ¿ya? Lo importante es que los instalamos localmente, o sea, ya PowerTabs debería estar funcionando localmente. ¿Qué significa que esté funcionando localmente? Significa que, vamos a borrar este compilado, mrf, PyCache, vamos a borrar, rd, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? De hecho podríamos hacer un directorio X, ¿ya? Vamos a copiar este program one que creamos y los data bla.csv a X, solamente para que vean de que estamos en un ambiente más o menos aislado, ¿ya? Entonces, primero para probar, vamos a ver que podamos de from PowerTabs import PowerCouple. Parece funcionar. Entonces, de hecho, de PowerCouple podríamos llamar a PowT, ¿cierto? De una tupla 5.2, ¿ya? Y nos responde 25. O sea, de un lugar completamente aislado de PowerTabs y PowerCouple, ya podemos invocarlo. Entonces, volvemos aquí a nuestro programa. Que habíamos hecho, que usa PowerCouples y lo llama ahí, ¿ya? Y cruzamos todos los dedos que tengamos disponibles con data.csv y... hacer las cosas en vivo. Con el import name PowerCouples. Bien. Muchas gracias. Podría haberme echado 10 minutos en eso. Entonces aquí podríamos correrlo ahí. Y ahí sí. Y ahí se funciona. Y el data 2 también está funcionando. Y aquí el huge está aquí. Ya, ¿ven? Y ahí estamos usando la librería. ¿Ya? Después de que develop está funcionando y que hemos llenado el archivo de configuración, podemos usar eso mismo de Python setup, pero con otros comandos, como register. En register lo va a registrar en PyPy. ¿Ya? Ahí nos va a pedir que tengamos un usuario y password. O sea, si quieren mirar más de PyPy, PyPy está en PyPy. PyPy tampoco. Ahí está. Es pypy.python.org. ¿Ya? Entonces, este es el repositorio de paquetes en Python que uno cuando hace pip install algo se bajan de acá. Entonces uno tiene que crearse un usuario con un password, etcétera. Entonces cuando uno hace pip setup register nos va a pedir esas credenciales para poder subir un paquete, ¿ya? Y si no fueron el nombre va a chocar porque ya me ha pasado otras veces. Digamos que uno hace el programa y después ya ese paquete existía y hay que renombrar todas las cosas después, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Project Pantograph, por ejemplo, esto es un archivo de setup un poquito más maduro, ¿ya? Que si uno tiene un README lo puede poner como un README ahí, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está la descripción larga, la saca el README y las especificaciones, que está en alfa, que el ambiente de consola, que funciona, que cuál es la licencia, uno puede poner keywords, la URL donde está el repositorio, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, y uno puede definir entry points, que uno puede definir como programas ficticios que realmente son la llamada una función dentro de un módulo, ¿ya? Entonces ahí, cómo crear esto da para harto, pero lo interesante es que una vez que lo tienen, lo suben, ¿ya? Entonces, obviamente, después cuando ustedes han hecho algunos cambios, van a la versión, ya nos saltamos a las 7.23, ¿ya? Y vuelven a hacer un Python setup develop para que se actualice y pueden hacer de nuevo un Python setup build para preparar el paquete que se va a subir, ¿ya? Y hay un binary build, etcétera, 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 etcétera. Y ya con eso pueden compartirlo con el mundo, ya, seres queridos y a sus amigos. Ahora, nos hemos saltado todo lo de, porque en honor al tiempo, he saltado dos temas importantes, uno que son los virtual envs. Uno generalmente cuando va a trabajar en un programa usa un ambiente virtual. Por ejemplo, un ambiente virtual que va a usar Python tanto y que no va a usar ningún paquete del sistema, ¿ya? Entonces solamente le voy a dejar el keyword virtual env para que lo busquen. Entonces lo que hace uno es crear un virtual env dentro de ese ambiente en Python, y porque eso va a tener como su propio lugar donde se instalan los paquetes, cuáles son las variables de ambiente, etcétera, ¿ya? Porque no quiero que los paquetes que yo tengo instalados localmente entorpezcan el desarrollo de esto. O sea, yo quiero hacer un virtual env, desarrollar mi código ahí, ¿ya? Y si necesito un paquete, aunque esté instalado en el sistema en global, ¿ya? No está instalado en este ambiente virtual, por lo tanto tengo que instalarlo, entonces ya sé que mi programa requiere ese paquete, ¿ya? Entonces, virtual env es un punto importante, y lo otro que es control de versiones, que uno debería estar haciendo cada rato, que en este caso yo uso mucho Git, ¿ya? O sea, si en algún momento decidimos, oh, miren, ¿saben qué? PowerTapos, deberíamos tener control de versiones, porque quiero que yo ir cambiando, viendo cómo va la evolución de mi código, que invitar a la gente a desarrollar esto, entonces esto debería todo esto meterlo en un repositorio en Git, ¿ya? Entonces yo debería hacer git init punto, ya para inicializar esto como un repositorio del PC, y debería hacer git add, en este caso setup, ¿ya? Y qué cosa más, de PowerTapos, debería agregar el PowerCouple, y el view.py. Aquí no nos vamos a meter con, bueno, PowerCouple. Realmente tendría que agregar también el C y todas esas cosas, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Eh, y después hacer un commit y el clásico initial commit de todos los proyectos en Git. Entonces, pues cuando ustedes se crean, por ejemplo, una paginita en GitHub o en Bitbucket, ¿ya? Que se llame PowerTapos, ¿cierto? Por un ejemplo, y eso les va a dar el URL del repositorio en Git. Entonces, después ustedes lo agregan como un remote, ¿ya? Add, por ejemplo, que le llaman a origin, ¿ya? ¿Ya? Y ahí agregan la URL del repositorio en Git de PowerTapos que ustedes inventaron, cosa que cuando lo hacen así, entonces puede hacer un git push y se sube al repositorio en el que está, ¿ya? Entonces esas dos cosas las dejé un poco fuera, Git y ambientes y virtual envs, que son importantes en todo caso en el desarrollo de la aplicación. ¿Preguntas? Por- También está fuera de eso, cómo poder meter el puente junto a tu paquete. Porque Sí, eso sí. tiene que ser complicado. Sí, que eso, claro, es bastante más complejo, porque el C lo tenéis que compilar, o sea, cuando bajáis el paquete tenéis que compilarlo, etcétera. Entonces eso requiere meter bastante más en el setup. Y lo otro es que, pero eh, uno de los detalles aquí es que, ya.
claro, tenéis que poner C y dar instrucciones de compilación. Y eso, en este caso, por ejemplo, la compilación, cuando uno hace el linkeo, es distinto para distintas plataformas. ¿Ya? O sea, toda la parte del Swig, como tenéis que linkearla con las librerías de Python del sistema, son distintas para cada, entonces tenéis que especificar. Es bastante más trabajo, pero por eso está el punto de partida nomás de de cómo se hace. ¿Ya? Bueno, ahora sí. ¿Qué otros wrappers conoces de Python con C y cuáles serían las ventajas de cada uno? Bueno, Cython es como es una buena alternativa que no es un wrapper por sí, pero es como eh, tomar Python y compilarlo a C y lo hace mucho más efectivo, pero solamente soporta un subconjunto de funciones de Python. Entonces no soporta todo. Y lo otro es que cuando sin Swig uno puede ir y escribir el wrapper por ti mismo. Digamos, mucha gente va y se escribe su wrapper, solamente que no es algo que yo disfrute. Digamos, hay gente que lo puede hacer, pues, digamos, no, porque cuando uno escribe el programa en C, perdón, cuando uno escribe el programa en C, realmente esto como es generado por un wrapper tiene mucho más basura de lo que es necesario. Pero cuando uno lo escribe tiene que escribirlo en términos de ciertas de ciertos tipos, ¿ya? Por ejemplo, aquí realmente recibe las cosas de tipo Python algo, ¿cachai? Un Python int, Python long, Python, etcétera, ¿ya? Entonces, realmente escribir el wrapper es mucho más fácil que esto, pero solamente que esto porque está generado por Swig es complicado. Uno puede escribir tu Python, o sea, tu wrapper sin usar Swig, sin ningún problema, ¿ya? Para escribir esas cosas en C, hay, no sé, un py.h o una cosa así, Sí, incluye tipos, exactamente. que se puede ocupar eso. Sí, exactamente. Exactamente, hay un Python, o sea, Python viene con su Python.h que uno puede incluir y de hecho el ejemplo de cómo hacer un wrapper entre C y Python, un ejemplo chico es súper chico, digamos, y no es tan complicado, o sea, como te digo, o sea, uno puede, los tipos de los datos tienen que ser Python int, Python long, etcétera, y incluir un cierto Python.h. Ya así solamente cuando ya los programas crecen es que se vuelve un poco inmanejable y por eso uno usa Swig. Y además que Swig también puede generar wrappers con otros lenguajes. Entonces, si uno aprende Swig, puede hacer puentes entre un montón de cosas. Ahora sí, perdón. Sí. ¿Ya? ¿No? ¿Nadie lo vio? Ya. ¿Puede escribir en C++? Sí. Swig también tiene un puente para C++. ¿Ya? Uno puede ser en C++ y hay un montón de otros lenguajes soportados. Sí, aquí hay un problema grande. Terminamos, ¿cierto? Terminamos. Solamente que esto para que sea extraoficialmente. ¿Ya? ¿Ya? Ya, punto C. ¿Ya? Miremos huge.csv. Huge.csv lo generé con un programita, digamos, que genera una cierta cantidad de números al azar, con un ID al azar, con números que van hasta 999, ¿ya? El problema es que ni el PAU el PAU de C, ¿ya? Los PAU están, como muchas de las cosas de C, están asociados a las rutinas de la CPU, ¿ya? O sea, yo no puedo darle un PAU de más de todas las 64, ¿ya? O sea, estoy limitado por los tipos reales. Entonces, si le pongo números muy grandes ahí, eso me va a responder cualquier cosa, porque más encima tengo long y no son unsigned longs, entonces me va a dar números negativos. Le pido a Piu le doy un número muy alto, me va a dar un número negativo que no tiene ningún sentido, ¿ya? Y en C y en C++ realmente hay que usar una librería de big numbers, ¿cierto? O sea, una librería con una precisión arbitraria de dígitos, o sea, que uno le puede pasar un número de 50.000 dígitos elevado a otro de 50.000 dígitos y te tienen que responder igual, ¿ya? Entonces hay un GNU, ¿cómo se llama? GMP, el GNU Number Processor, ¿ah? Sí, que es una librería que sí se encarga tiene todas estas funciones para números grandes.
y una de las razones también de por qué Python se demora más es porque todos los números grandes los tiene que pasar por su propia librería interna de Big Number. O sea, es posible que si nosotros usamos la librería para números grandes en C, ya, y más encima revisamos si los números son suficientemente grandes como para usar las versiones nativas o la versión de Big Number, probablemente no estemos tan lejos del tiempo que se demora el programa en Python. ¿Ya? O sea, por eso que es un poco ficticio el hecho de que la versión en C sea mucho más rápida, pero me interesaba más bien mostrarles cómo uno podía ir e implementar en C la parte crítica, una vez que uno la encontraba. ¿Ya? Entonces, sí, pues después, claro, en Python uno llega y eleva cualquier cosa y todo resulta. Digamos. Después uno vuelve a C y se acuerda de que está muy limitado en la cantidad de bits de la CPU y todas esas cosas. ¿Ya? Pero para la gran mayoría de los casos esto va a funcionar, solamente cuando uno empieza a dar números grandes que no... O sea, de hecho, uno aquí uno debería realmente hacer un define, por ejemplo, ULL de un unsigned long, ¿ya? Y que todos los tipos de aquí deberían ser ULL, ¿no? Si quieres que uno sea capaz de procesar un número aún más grande, ¿ya? Pues si no vamos a estar limitados en lo... Pero aquí tendríamos que darle acá. Y esto es un unsigned también, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Señor C? ¿Todo es así? GCC pew.c menos pew. Ya. Parece funcionar. También tenéis que pensar cada vez que escribir una función en C o Fortran en otro lenguaje de manejar excepciones. ¿Por qué? Porque uno lo puede hacer súper simple. Para casos pequeños te puede funcionar, pero en el caso acá, si le pasáis un null negativo o le pasáis un null, Claro, o sea... segmentation fault que tú no vas a tener desde Python, no vas a tener idea dónde va. Sí, pues se puede decir eso. Entonces, Claro. el punto es, antes de llevarse la función a Python, estar bien seguro que la función es robusta. Para evitarse después estarse cabeceando en Python de por qué el asunto... O sea, no es que te tire un error en Python, se te cae Python entero. Te tira un segmentation fault y ¡pum! Sí. Te fuiste para afuera. Sí. Entonces, poder cazar ese error no es chido. Y fíjense de que aquí, por ejemplo, en el Power Tapos, también obviamente uno aquí podría empezar ya yo les puse un par de ejemplos de cosas que venían mal en los datos, pero por ejemplo, aquí, ¿cómo procesamos los números negativos? ¿Qué pasa si vienen números reales en los archivos de entrada? ¿Los elevamos igual o no, los truncamos o los ignoramos, etcétera? Y uno puede infinitamente seguir jugando, o mejor aún, dejarlo como en el backtracker de GitHub y dejar que otra gente colabore y arregle los problemas. Digamos. Total, están todos en Git, entonces puede empezar a hacer los pull requests y uno se siente importante. Dice, mira, me hicieron un pull request. Y dice, ok, no voy a pensar si lo acepto o no. Sí, o sea, en Mac, pero no, yo uso, para todo uso VI. No, Atom no soporto Atom. Pero para todo manejo sobre todo programas chicos, etcétera, uso Vim en el fondo o NeoVim últimamente, pero para programar y para escribir en LaTeX normalmente termino usando Sublime Text en el Mac. Pero Atom, cualquier cosa que suene tiene todo un engine de HTML por detrás, entonces no, yo tengo un pasado en Assembler, entonces cualquier cosa que sea demasiado como así como estar corriendo Java derrochador en cuanto a recursos me produce alergias varias, entonces Atom no, esto por último, aplicación local, todo lo que quiera en aplicación local, ya así como ni siquiera puedo usar mucho, mira las deformaciones que te da, pero ni siquiera webmail ya me parece medio así como tener una página web abierta todo el rato ya me parece un insulto. Por eso uno usa por ejemplo un cliente de correo local, ¿cierto? Que uno puede acceder cuando no tiene conexión a internet, etc. Ya, pero ahí nos escapamos del tema. Ya, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda,
Mi mail está en el correo y vamos a dejar entonces este programa final y las instrucciones de cómo compilar el asunto en Swig en la página de Games apenas de. Bueno, muchas gracias Nicolás por este tutorial. Espero que a todos hayan visto que programar no es solamente escribir la idea que tiene, sino que hay todo un wrapper de cosas y desarrollo software.